Vamos a dar rápidamente tumores renales, así como en vejiga los más frecuentes. Si hablamos de tumores renales, este tiene una amplia clasificación, como ven ahí. Tenemos desde tumores que se originan en las células, ¿verdad? Carcinoma de células claras, papilar, carcinoma cromófago con traslocaciones, oncocitoma, los metanéfricos como el adenofibroma, el estromal, los nefroblásticos, el nefroblastoma, tenemos los que se originan de restos nefroblásticos. Tenemos los mesenquimales, ya sea como angiosarcomas, leiomiosarcomas, rhabdomiosarcomas, ¿verdad? Neuroendocrinos, pero nosotros vamos a estudiar los más frecuentes, que son estos, benignos y malignos. Entonces vamos a empezar hablando de los tumores malignos, ¿verdad? Si hablamos de la frecuencia, es el 3% de los cánceres en Estados Unidos, 85% de los cánceres renales en adultos. Son adenocarcinomas, es decir, se originan de las glándulas, o sea, tiene una estructura glandular. 30.000 casos nuevos son diagnosticados por año y 12.000 muertes por la enfermedad ocurren anualmente. Si hablamos de frecuencia, también es más frecuente en años, 60 a 70 años. Si hablamos del sexo, es más frecuente en el sexo masculino, 2:1 es la frecuencia. ¿Cuál es la etiología? El tabaquismo es un factor de riesgo, ¿verdad? Obesidad, hipertensión, el uso de estrógenos, pacientes que trabajan, que tienen enfermedades ocupacionales como la asbestosis y aquellos que trabajan con derivados del petróleo. Muchos de los pacientes tienen antecedentes de insuficiencia renal, pacientes que se han dializado o que tienen la enfermedad renal quística adquirida. ¿Cuál es la clínica? La clínica es el dolor costo-vertebral, una masa palpable y hematuria, donde esta hematuria puede que ya sea macroscópica, que el paciente se dé cuenta, ¿verdad? O en un examen de rutina, ¿verdad? Se vea en la microscopía. Los síntomas constitucionales pueden estar presentes: fiebre, pérdida de peso, fatiga, cansancio, ¿verdad? Ellos hacen metástasis muchas veces antes de hacer la sintomatología y hacen a pulmón más frecuentemente 50%, huesos 33%, ganglios regionales, hígado, suprarrenal y cerebro. La tasa de supervivencia media a los 5 años puede llegar hasta el 70% en ausencia de metástasis a distancia, es decir, si está confinado al riñón. En caso de que haya invasión de la vena renal, del híleo renal, ¿verdad? O de la grasa perinéfrica, del tejido adiposo que rodea el riñón, esta cifra se reduce al 15 al 20%. O sea, hablamos de un pronóstico ominoso si es que esto llega a invadir vasos. Él se le llama, en cuanto al cuadro clínico, ¿cómo se manifiesta? Él produce síndrome paraneoplásico, es decir, síntomas alejados del tumor. Por eso a esta neoplasia se le llamó tumor del internista. ¿Por qué? Porque el paciente termina consultando con el especialista de medicina interna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene o sintomatología o se hace estudios donde le terminan derivando con el especialista en medicina interna. ¿Qué puede producir? Puede producir policitemia. Por ejemplo, los glóbulos rojos son muy abundantes acorde al estudio laboratorial y bioquímico. Cuando ustedes se hacen un hemograma, seguramente ven el rango y esto está muy elevado comparando con las cifras normales, ¿verdad? Pueden hacer hipertensión, hipercalcemia, disfunción hepática, feminización, masculinización o síndrome de Cushing, porque él empieza a secretar sustancias, ¿verdad? Entonces, también hace reacciones leucemioides, los glóbulos blancos llegan a valores, a cifras parecidas a la leucemia, así como la amiloidosis, por eso se le llama tumor del internista, porque termina consultando con el especialista de medicina interna. Su cuadro clínico es totalmente inespecífico, ¿verdad? Macroscópicamente, él es un tumor que se ubica preferentemente en la corteza, se puede expandir a la pelvis de manera más tardía
y solo el 5% tiene varios nódulos distribuidos a lo largo del órgano. La superficie del corte es un tumor amarillo dorado, tiene un aspecto multicolor y una pseudocápsula. El riñón, como sabemos, mide aproximadamente 12 centímetros, ¿verdad? Generalmente estos son riñones gigantes, riñones grandes que van creciendo. Miren aquí, este mide 27 centímetros, ¿verdad? Y prácticamente todo el parénquima renal es tumor, ¿verdad? Y aquí nos habla que es un tipo papilar que vamos a ver en un ratito. El aspecto del tumor renal, en líneas generales, es este. Tiene un aspecto multicolor, es decir, es heterogéneo. Si yo les pregunto qué colores están viendo, me van a decir, veo que tiene un color amarronado, amarillento, un color más mostaza, ¿verdad? Tiene un aspecto heterogéneo a la macroscopía. Y puede tener varias formas de presentación. Puede estar en un solo polo, como vemos aquí, puede estar en más de un polo. El tumor más frecuente del riñón se llama carcinoma de células claras, que es lo que muchos estuvieron viendo en el laboratorio, ¿verdad? Generalmente, si hay carcinoma de células claras, y recibe ese nombre porque acumula glucógeno o grasa, que sería este caso que vamos a ir estudiando. Los grados que se usan para los tumores renales se llaman grados de Fuhrman, donde en el caso de no todos los tumores es utilizado esta clasificación, pero es más utilizado para los más frecuentes. El grado de Fuhrman tiene en cuenta el tamaño del núcleo, la forma del núcleo, el contorno nuclear y si se ven o no nucleolos evidentes. En un grado 1 decimos tiene un tamaño de 10 micrómetros, pero ¿cómo yo sé que tiene 10 micrómetros? Se compara el núcleo con el tamaño del hematíe, con el eritrocito. ¿Por qué? Porque son tumores vascularizados que tienen hemorragia y tienen eritrocitos. Entonces, generalmente, el grado 1, el tamaño es como un hematíe y el contorno es regular, es decir, el núcleo es bien regular, bien redondito. Los nucleolos no se identifican en ningún tipo de aumento. En el grado 2 decimos mide 15 micrómetros. ¿Cómo yo sé que mide 15 micrómetros? El tamaño del núcleo es como 2 hematíes. Y en este caso ya el contorno del núcleo es algo irregular. Y esto es visible, ahí dice 400, pero en realidad es a 40 por, con el objetivo de 40. El grado 3 ya sería 20 micrómetros, como 3 hematíes, como 3 eritrocitos, es completamente irregular y el nucleolo es visible ya mirando con el objetivo de 10. Y el grado 4 es el más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque aquí ya los núcleos son muy grandes, mayor a 20 micrómetros, ¿verdad? El contorno nuclear es completamente irregular, hace lóbulos, ¿verdad? Y esto ya es visible con cualquier objetivo, incluyendo el objetivo de 4. Entonces, esa es la clasificación de Fuhrman. Fuhrman se usa más bien para carcinoma de células claras y carcinoma papilar. Anoten, porque no está en el slide, ¿verdad? Papilar y de células claras. No se usa para el cromófobo. ¿Por qué para el cromófobo? El cromófobo es un tumor generalmente irregular. Los núcleos son bien feos y prácticamente no se correlaciona con el grado. Por eso no se usa para el cromófobo. La OMS y SUP, el sistema de la OMS y SUP actualmente solamente también se usa para el de células claras y el papilar. Se divide en grado 1, 2, 3 y 4. Aquí solamente se tienen en cuenta los nucleolos. El grado 1, el nucleolo es poco visible o no se ve con el objetivo de 40. El grado 2, el nucleolo es prominente, se ve bien, ¿verdad? Con el objetivo de 40. El grado 3, el nucleolo ya es prominente mirando con el objetivo de 10. Y el grado 4, ya con el objetivo de 4, ya se puede ver, ¿verdad? Es pleomórfico, tiene una distorsión bastante cambiada, tiene cambios sarcomatoides o rhabdoides. La transformación sarcomatoide, si cualquiera de las neoplasias tiene una transformación a sarcoma, el pronóstico es malo. Así como también si hay un subtipo nuevamente que se hace por biología molecular, por estudios ya más avanzados, ¿verdad? Existe un tipo de carcinoma que se llama deficiente en succinato deshidrogenasa. Este, por ejemplo, es de mal pronóstico porque se ve que tiene una carga genética muy asociada.
Entonces, vamos a empezar a hablar de los más frecuentes solamente. No vamos a hablar de todos los malignos más frecuentes y los benignos más frecuentes. Carcinoma de células claras. Dijimos que es el más frecuente en el riñón y en el primero que tenemos que pensar si tenemos un paciente con probable neoplasia renal. El origen, ¿dónde se origina esta neoplasia? Se origina en el epitelio tubular proximal, representa el 70 a 80% y puede ocurrir casos familiares o esporádicos, donde no existen casos familiares. Ellos se vieron que estaban asociados con una mutación, con una patología, ¿verdad? Que se llama patología de von Hippel-Lindau, que tiene las siglas VHL. Este tiene mutaciones, es decir, pérdida del brazo corto del cromosoma 3, o sea, hay una deleción del cromosoma 3P, una translocación entre el 3,6, 3,8 y 3,11, donde hay pérdida de este cromosoma y esto alberga una mutación de la patología que se llama von Hippel-Lindau, que es una patología que predispone a tener varias neoplasias en varios órganos. ¿Cómo se ve esta neoplasia morfológicamente? Es un tumor solitario, unilateral, o sea, siempre es general, o sea, no siempre, no se usa la palabra siempre ni nunca en medicina, pero la gran mayoría es de un solo lado, es unilateral. Él tiene un tamaño variable, puede que sea pequeño o que sea grande y que ocupe todo el riñón. Lo cierto es que él tiene un aspecto morfológico, anatómico, ¿verdad? Heterogéneo, multicolor, ese que describimos hace rato, ¿verdad? Donde vemos varios colores, puede tener áreas de necrosis y hemorragia, los márgenes son bien definidos y tienen como una cápsula que le envuelve, que sería este, ¿verdad? El aspecto donde se ve como un tumor multicolor, tiene como una cápsula que le envuelve, tiene varios colores, marrón, amarillo, rojizo, ¿verdad? Aquí vemos otro tumor, ¿verdad? Y justamente está ese aspecto multicolor. Aquí vemos otro tumor en el polo superior con la misma característica, un aspecto fibrosado como una cápsula que le envuelve, blanquecino, amarillento, amarronado, ¿verdad? Tiene ese aspecto multicolor. Y en este caso es de mal pronóstico, en este que estábamos viendo, ¿por qué? Porque está invadiendo el hilio renal. Y dijimos que si invade el hilio renal es de mal pronóstico. Y aquí la neoplasia, como vemos, ya se expandió en varios lugares, ¿verdad? Microscópicamente él puede tener varios patrones, sólido, trabecular, tubular, ¿verdad? El citoplasma es abundante, generalmente tiene ese aspecto granular, blanquecino, dependiendo del acúmulo de glucógeno y grasa, como dijimos. Y aquí se usa el grado de Fuhrman. Y justamente la gran vascularización ramificada y delicada que presenta es lo que le permite hacer que esta neoplasia se use esa gradación de Fuhrman. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en un patrón imitando acinos, donde los núcleos son regulares, son pequeños, y si comparamos con el eritrocito, tiene aproximadamente el mismo tamaño. Entonces esto es grado 1 de la clasificación de Fuhrman. Si miramos esta otra imagen que vemos aquí, también tiene ese crecimiento en acinos, ¿verdad? Pero si nosotros comparamos con este, los núcleos ya son más irregulares, ¿verdad? Y si comparamos con los eritrocitos, ya algunos tienen el tamaño de 2 eritrocitos. Entonces esto sería un grado 2 de la clasificación de Fuhrman. Y aquí básicamente tenemos que encontrar, por supuesto, ¿verdad? Estructuras que nos recuerden al riñón, ¿verdad? Como glomérulos. Tenemos que ver cómo son los núcleos. También recuerden que los nucleolos, de acuerdo a cómo se ve en el objetivo, se va gradando. Aquí, por ejemplo, vamos viendo un patrón que le divide como en trabéculas. Las células tienen ese citoplasma claro, pero los núcleos son pequeños, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo si entra en la categoría 1 o 2. Pueden hacer protrusión a los cálices y a la pelvis, extenderse al uréter, tienen tendencia a invadir la vena renal y justamente posterior a esto invaden la vena cava inferior y pueden alcanzar el lado derecho del corazón.
Por eso es que se habla de mal pronóstico una vez que invadió la vena renal, que invadió el ilio, ¿verdad? También otro signo de mal pronóstico es si tienen cambios sarcomatoides, que son infrecuentes, pero si están presentes, representan un pronóstico desfavorable. Entonces, el primer tumor en el que van a pensar y el más frecuente es el carcinoma de células claras que tenemos en el laboratorio. El segundo tumor es el carcinoma papilar. El carcinoma papilar se origina del túbulo contorneado distal. El origen es distinto. 10 a 15% pertenece a esta categoría. Se usa el score de Fuhrman también para el papilar, ¿verdad? Él tiene un paciente prototipo, que es un paciente que tiene una enfermedad quística, ¿verdad? O que tiene antecedente de haber realizado tratamiento con diálisis. Él tiene anomalías también, es decir, se ve que tiene una carga genética donde se vio trisomías como el 17, el 16, el 17, o se vio pérdidas del gen MET. Él es multifocal y tiene tendencia a ser bilateral, de afectar a los dos riñones, a diferencia del de células claras que dijimos que más frecuentemente era unilateral. Él es hemorrágico, quístico y él está revestido por células cúbicas acilíndricas bajas que adoptan un patrón en papila. Y si hablamos de un patrón en papila, decimos que tiene un eje de tejido fibroconectivo que está revestido por estas células, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos una pieza quirúrgica, ¿verdad? Una nefrectomía que no se ha fijado con el formol, por eso tiene este aspecto hemorrágico, pero da para determinar la neoplasia, ¿verdad? Que está en el polo superior. El patrón es el crecimiento en papilas, ¿verdad? Estas papilas tienen un eje fibroso y vascular y también aquí usamos el score de Fuhrman, ¿verdad? Así como el score de la OMS y SUB. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes miran aquí el núcleo es irregular, grado 1 no va a ser, ¿verdad? Generalmente ya va por un grado 2 o grado 3, ¿verdad? Este, por ejemplo, sí sería un grado 1, ¿verdad? Donde vemos bien tranquilas las células, los núcleos, ¿verdad? Son regulares, son pequeños, ¿verdad? Entonces, papilar, el segundo tumor más frecuente. El tercer tumor más frecuente es el cromófobo. El cromófobo anteriormente se usaba la clasificación de Fuhrman, pero fue retirado porque se vio que el pronóstico en algunos tumores era diferente, ¿verdad? Porque algunos le gradaban, se le pasaba a un grado muy alto o a un grado muy bajo y el comportamiento era distinto, sí. Sí, tiene también, o sea, tienen vascularización y con esa vascularización es lo que se le compara. Recuerden que todas las neoplasias tienen una neovascularización, o sea, sí o sí vamos a ver eritrocitos, ¿verdad? Por eso es muy común de que nosotros veamos en cualquier neoplasia, ¿verdad? Que haya áreas de hemorragia o haya hematíes simplemente, ¿verdad? El origen también es distinto. Esto se origina de las células intercaladas. Representan el 5% y esto están en los túbulos colectores. El aspecto es amarronado y tiene una cicatriz central, que tenemos que diferenciar de una neoplasia benigna. Su principal diagnóstico diferencial es el oncocitoma, que vamos a ver que se parece tanto macro como microscópicamente. Entonces, aquí las células son eosinófilas, son rosadas, tienen un aspecto granular, crecen en láminas sólidas y tienen vasos sanguíneos también que le van vascularizando. Por eso es que esto se usó en un principio, pero se vio que el comportamiento era diferente. Entonces se dejó de usar para el Fuhrman para la gradación de los tumores cromófobos. Esto sería una pieza en fresco donde da para ver el tumor amarronado que tiene una cicatriz fibrosa en el centro. Aquí vemos otro tumor que tiene una cicatriz fibrosa. Aquí vemos que tiene más de un tumor, puede haber más de un tumor también. Y este es el aspecto del cromófobo, ¿verdad? Donde las células tienen un citoplasma rosa, un aspecto granular, vemos los nucleolos, o sea, los núcleos hipercromáticos y se ven nucleolos en algunos, esos que parecen como
que tienen unos ojitos en el centro. Aquí vemos otro cromófobo. El aspecto del citoplasma es eosinófilo, granular, como vemos parece como macrófago espumoso, ¿verdad? Ese aspecto da. Aquí vemos otro cromófobo donde se ve ese citoplasma eosinofílico granular, separado por los tabiques en este caso. Aquí vemos otro cromófobo donde los núcleos son más irregulares. Entonces, cromófobo. Luego tenemos el carcinoma del ducto colector. El carcinoma del ducto colector también se llama carcinoma del ducto de Bellini, donde aquí esto se vio que tienen varias mutaciones, no se ha identificado un patrón diferenciado, tiene un color gris, medular y bordes irregulares. Tiene canales irregulares y un epitelio intensamente atípico, donde le llaman patrón en tachuela. Tachuela sería clavo para nosotros, prego en portugués, ¿verdad? Donde la cabecita es más grande, ¿verdad? Y tiene como un cuerpito más finito. Les voy a mostrar cómo se ve. En este caso se ve que esto está invadiendo ya el ilio, ¿verdad? Vemos al colocar la lámina un patrón de glándulas, ¿verdad? Donde cuando vamos acercando se van viendo glándulas, hipercelularidad, y estas estructuras, ¿verdad?, están revestidas por células pleomórficas y atípicas que le llaman patrón en tachuela o clavo. ¿Cuál es el tratamiento de todas estas neoplasias? El tratamiento en riñón es quirúrgico. En riñón también no es que se hace biopsia renal, ¿verdad? Aquí es cirugía y es nefrectomía radical. Por eso dice ahí abajo, debe hacerse hincapié. Hincapié sería debe tomarse en cuenta, ¿verdad?, que hay que hacerse una ecografía renal a todo paciente mayor de 40 años que tenga un diagnóstico clínico poco definido. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los síntomas son inespecíficos y terminan consultando con el especialista en medicina interna. Entonces llegó a los 40 años y no está mal hacerse una ecografía renal, ¿verdad?, como de control. Bueno, hasta ahí son los tumores más frecuentes del riñón. Como ustedes vieron al inicio de la clase, había una lista inmensa. Nosotros hablamos de los más frecuentes, ¿verdad? Nefroblastoma es el tumor de Wilms. Según la clasificación de neoplasias, esto estaba en excepciones a la regla. O sea, es un tumor maligno, un tumor infantil. 1 de cada 10.000 niños en los Estados Unidos padecen esta neoplasia. Y es el tumor más frecuente de la infancia del riñón, 4.º tumor maligno en pediatría, mayor incidencia entre los 2 y 5 años y 5 a 10% es bilateral, sincrónico o metacrónico, ¿verdad? Generalmente se considera sincrónico si, por ejemplo, hay un tumor renal en el lado derecho y en el lado izquierdo, con una diferencia mínima de 6 meses. Por ejemplo, se le diagnosticó del lado derecho, pasó 6 meses y también hay en el lado izquierdo. Y metacrónico generalmente ya se considera pasados los 6 meses, ¿verdad? Por ejemplo, primero tuvo de un lado, se hizo el tratamiento y después apareció del otro lado. Ellos tienen mucha genética y muchos síndromes asociados, como el síndrome de Wark, que también se llama síndrome de Wills-Anidrivia, donde el paciente tiene ausencia de iris, ¿verdad? En un estudio oftalmológico se ve que no tiene iris, los pacientes no son ciegos, pero tienen visiones borrosas y no ven, ¿verdad?, como se tendrían que ver normalmente, ¿verdad? Con este síndrome también se asoció con síndromes como el de Beckin-Wiedemann y el de Dennis-Drash, que vamos a ver. El síndrome de Dennis-Drash, el paciente tiene pseudohermafroditismo. Es decir, por ejemplo, tiene testículos, pero están vacíos, o tienen tienen como la vagina, pero finalmente tienen estructuras masculinas y femeninas que están mezcladas. También se asocia con tumor de Wilms y se vio de lesión cromosómica en el cromosoma 11p. Y el síndrome de Beckin-Wiedemann
hay una hemihipertrofia del cuerpo. Es decir, sabemos que somos asimétricos, ¿verdad? Que si nos trazamos una línea imaginaria no somos idénticos, ¿verdad? Pero en estos pacientes es notorio la hemihipertrofia, tienen macroglosia, la lengua grande o un falocele, a veces nacen con las vísceras afuera, ¿verdad? Visceromegalias, y estos pacientes son los que tienen mayor tendencia a producir síndrome de, o sea, tumor de Wilson. ¿Cuál es la clínica? Es una masa abdominal unilateral, hematuria, dolor abdominal, obstrucción intestinal e hipertensión si se le toma la presión a los niños. O sea, muchas veces debutan como una hipertensión en niños. Metástasis pulmonares muchas veces ya hacen en el momento en que se diagnostica y el tratamiento es variable. Algunos es nefrectomía con quimioterapia. La sobrevida a los 2 años se vio que es del 90%, pero se vio que ellos tenían riesgos a desarrollar segundos tumores, como por ejemplo sarcomas óseos, leucemias, tumores genitourinarios o cerebrales. Es una masa bien delimitada, solitaria, 10% puede ser bilateral y multicéntrico, y el tumor tiene un aspecto variable, ya sea parduzco, homogéneo, hemorragia, necrosis, áreas quísticas. Aquí vemos, por ejemplo, en este paciente en los 2 polos. Aquí vemos un solo tumor, pero que ocupa casi todo el parénquima renal. Microscópicamente, él es catalogado como un tumor mixto. ¿Por qué un tumor mixto? Porque tiene crecimiento del epitelio y del estroma. Tiene 3 patrones. Patrón de células pequeñas redondas azules, que habíamos catalogado como grado 4, ¿se acuerdan? Patrón de túbulos o glomérulos abortivos, donde hace un epitelio atípico, y patrón mesenquimal, donde es un patrón de tipo sarcoma. Entonces, aparte de esto, ya que es ya agresivo porque tiene 3 patrones diferentes, puede tener componente heterólogo, es decir, tener epitelio escamoso, cartílago, epitelio mucinoso, hueso, tejido neurológico, que si hay componente heterólogo, el pronóstico es peor. Y 5% aparte de todo esto puede tener células anaplásicas. Y si tiene células anaplásicas, el pronóstico es, no, está mal decir, es más peor, ¿verdad? Es de peor pronóstico, ¿verdad? Sí, es. Entonces, este sería el patrón de glándulas abortivas, donde se identifica un patrón de adeno, ¿verdad? De epitelio atípico. Este sería el patrón de células pequeñas redondas azules. Este es el patrón nuevamente de adeno, donde hace como glándulas abortivas o intenta formar glándulas, o un patrón como en rosetas. Y este sería el patrón de sarcoma, donde se ven células fusiformes pleomórficas atípicas. Y aquí incluso se ve una mitosis de 5 polos más o menos, ¿verdad? Atípica. Entonces aquí nos dice que tiene varios componentes. Patrón blastemal es el patrón de células pequeñas redondas azules. Patrón epitelial, que es el patrón de glándulas abortivas, y patrón sarcomatoso. Bueno, entonces ese es el tumor maligno más común en niños. Los benignos vamos a hablar solamente de 2, que son los más frecuentes. Por un lado tenemos el angiomiolipoma. El angiomiolipoma, según la clasificación, también era un tumor mixto, ¿verdad? Forma vasos, músculo liso y tiene tejido adiposo. Representa, o sea, si hablamos de la frecuencia, él tiene una asociación con una patología que se llama esclerosis tubular, que se vio en 25 a 50% de pacientes, donde pacientes tenían patologías, por ejemplo, en piel, y también tenían patologías cardíacas, por ejemplo, rhabdomiomas o otros tumores o amartomas. Esta es una pieza quirúrgica que me llegó a mí, donde este es el riñón y ya el tumor estaba por fuera, ¿verdad? Un tumor de aspecto adiposo, parecía como un lipoma, ¿verdad? Al cortar, ¿verdad? Se veía un aspecto homogéneo, como si fuese un tejido adiposo, y se veía que había sangre, ¿verdad? Había hemorragia. Y a la microscopía se identifican los 3 patrones, ¿verdad? Un patrón adiposo, un patrón de vasos, y tenemos que buscar el patrón de músculo liso para llamarlo angiomiolipoma. Esta es otra imagen, ¿verdad? De una página donde se identifica el tumor, donde básicamente vamos viendo el patrón de músculo liso, el patrón adiposo, ¿verdad? El patrón de vasos, para poder llamarlo angiomiolipoma. Aquí se ve
vasos, se ve el patrón adiposo. Y el oncocitoma. El oncocitoma representa 5 a 15% de las neoplasias, es benigna, también se origina de las células intercaladas de los ductos colectores, tiene el mismo origen que el que habíamos dado anteriormente, el carcinoma cromófobo, y se parece también macroscópicamente, ya que es un tumor claro, amarronado, tiene como una cicatriz. Pero en la microscopía vamos a ver células eosinofílicas, núcleos pequeños y núcleos de aspecto regular, es decir, benigno. Les voy a mostrar aquí. Se ve, ¿verdad?, la masa amarronada, que si hacemos el corte también tiene esa cicatriz, igualito a la anterior, ¿verdad? Aquí también se ve la cicatriz en el centro. Y este sería, ¿verdad?, el crecimiento. Va creciendo en pequeños nidos que si vamos acercando vemos un citoplasma rosado, eosinófilo. El citoplasma es de ese color rosadito, tanto en el oncocitoma como en el carcinoma cromófobo, porque tienen muchas mitocondrias y le permite teñir de ese color rosadito. Es muy lindo al mirar el tumor en la microscopía, ¿verdad? Los núcleos son completamente regulares de aspecto benigno, ¿verdad? Y aquí básicamente vemos el crecimiento del tumor. Asociado cerquita vemos los túbulos renales de características benignas. Y hasta ahí es tumores renales. No sé si tienen alguna